Dios bendiga a todos los que ven este video y hoy quiero hablar de el siguiente tema, una salvación accesible. Quiero decir que el Señor ha dado una salvación que es accesible. El Señor ha provisto salvación para que nosotros los hombres podamos estar con Él. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Quiero decir lo que dice Juan capítulo 1 y dice, capítulo 1 versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablábamos y decíamos que Dios ha provisto salvación y Dios proveyó un Cordero que quita el pecado del mundo y ese Cordero se llama Jesucristo. ¿Y qué vamos a decir acerca de ese Cordero? Ese Cordero se ofreció a sí mismo. Fue como cordero al matadero sin decir una sola palabra. Ese cordero tuvo que sufrir y pagó el precio y ese cordero era Dios. Ese cordero era el verbo, por medio de él se hicieron todas las cosas. Y ese cordero pagó el precio por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados en la cruz y él tomó nuestra condena. Y la ira de Dios fue sobre él y él tomó lo que nos tocaba a nosotros y él nos dio a nosotros todo lo de él. Por eso él tomó nuestro lugar y nos dio su lugar a nosotros para que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios ya nos ha reconciliado con Dios. Por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, Dios ha reconciliado consigo mismo todas las cosas. Y quiero decir lo siguiente, ¿qué es lo que tuvo que pasar o parte de lo que tuvo que pasar? Mateo capítulo 27 narra lo siguiente. Dice, Mateo capítulo 27 versículo 45 dice lo siguiente, dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre y la puso en la punta de la caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu, y en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Podemos ver muchas cosas increíbles que sucedieron, acontecimientos grandes que revivieron algunas personas. Pero algo que quiero resaltar es lo siguiente, y es el templo. Dice en el versículo 51, dice, en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo. Hay un lugar santo en el cual no se podía acceder y había ese llamado velo y se rasgó de arriba hacia abajo porque la separación que había entre Dios y nosotros no vino de la tierra, sino vino del cielo, porque el pan de vida bajó del cielo, porque el Dios Todopoderoso se hizo hombre en Jesucristo y se rompió, Él rompió en ese momento, Él rompió nuestra separación. Ahora es algo que debemos de entender, que el sacrificio de Cristo ha quitado el pecado del mundo. Recordemos que dice Juan, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo acabó con el pecado. ¿Por qué acabó con el pecado? Porque ahora a todos los que creen en Él les son perdonados sus pecados. ¿Quién lo dice? Dice
Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado. El que cree no es condenado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio, ya Cristo tomó la condena. Cristo tomó el castigo y nos ha hecho libre, acabó con el pecado. Y aquí dice la palabra claramente, el que cree no es condenado. El que cree en el unigénito de Dios no es condenado. El que cree en el unigénito de Dios es salvo. A veces cuesta creer esta realidad de Dios. Dios ha dado una salvación tan grande y tan accesible. Muy accesible. A veces cuesta creer esta realidad. A veces cuesta creer esto. Que por creer en Jesucristo, por creerle a Dios, por la fe en Él, obtener tan grande salvación. Algo que debemos entender es que no había otra manera. Algo que debemos entender es que vemos nuestro papel como hombre como si nosotros pudiéramos hacer algo y no podíamos hacer nada. Solo Dios podía hacerlo. No habría otra forma. A veces uno puede pensar y enredarse y decir, pero ¿cómo puede ser tan fácil? Es que tenía que ser así, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. Dice la palabra que ¿qué podemos hacer si no podemos hacer ni blanco o negro uno de nuestros cabellos o añadir un codo a nuestra estatura? Nosotros no podíamos hacer eso, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pablo le dice a Pedro cuando discutían y le dice Pablo, tú sabes, Pedro, que no podemos ser aceptados por Dios por cumplir la ley. Sabes que solamente podemos ser aceptados por Dios por medio de creer con fe en su Hijo. Esa es la salvación tan grande que ha dado Dios. Y hoy es lo que yo te narro a ti. Dios dio una salvación. Y no se trata ni de obras y no se trata de religión. Se trata de fe. Se trata de creer. Se trata de oír, escuchar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por tus pecados y por los pecados de todo el mundo, por mis pecados. Y la palabra y el Evangelio dice lo siguiente, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Este es el Evangelio, y yo lo anuncio al lado de todos mis hermanos que creen en esta verdad y tenemos puesta nuestra esperanza en esta verdad de Dios. Nosotros creemos, estamos esperanzados en la salvación que viene de Dios, en la salvación que viene de Dios y no de los hombres. No en nuestras obras, sino en las obras de Cristo en la cruz, en las obras del Verbo, en las obras del Verbo, de la palabra que se hizo carne, del Dios que se hizo hombre y pagó el precio para que su creación fuera salva. Por eso tiene poder nuestra salvación, porque el Dios, el Verbo, pagó por nosotros. No habría otra manera. No habría una sangre que llenara el lugar. Solo la sangre del Cordero Santo de Dios era la que podía quitar el pecado del mundo. Por eso es poderosa nuestra salvación, porque es de Dios y no de los hombres. No descansa en obras de hombres, sino descansa en la obra de Dios. Y por eso hoy anuncio, yo y muchos de mis hermanos, esa salvación tan grande. Y si hoy tú crees en esa salvación, recíbela creyendo. ¿Cómo se recibe? Según la palabra. Dice la palabra en el siguiente versículo. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 10, más que dice, cerca de ti está la palabra escucha. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Pablo en Romanos capítulo 10.
Y versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo leo de nuevo porque esta es palabra de Dios. Más que dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra de salvación en tu boca y en tu corazón, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así lo dice la palabra. Y hoy si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que predicamos, eso es lo que predicamos todos los que creemos en Jesucristo. Esta buena noticia de salvación. Si tú crees, analiza si tú crees. Porque yo no te estoy diciendo nada de ninguna religión. Yo no te estoy presentando ninguna religión. Te estoy presentando el Evangelio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación de Dios. Y no es necesario una religión o una congregación en la cual yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que Dios habita en el hombre que ha confiado en Él. Que Dios escucha, que Dios es omnipresente y que Dios sabe tus pensamientos. Y que solo hay dos requisitos que Dios dice. ¿Cuál? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que si lo crees en tu corazón, serás salvo. Y si tú has oído y hoy tú crees, confiésalo. Confiésalo. Y créelo en tu corazón y cree en esa salvación y toma esa salvación que Dios ha dado para que nosotros seamos salvos. Y confiesa a Jesús como tu Señor y tu suficiente Salvador y no necesitas nada más. Y muchos te van a decir, pero no es cierto, tú no eres hija. No, no es por obra de hombres, sino es por obra de Dios. Y quiero decirte lo siguiente para reforzar tu fe, porque la palabra es verdad y la palabra nos hace libre. La verdad de Dios nos hace libre. ¿Y qué dice? Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, los que han creído en su corazón y lo han confesado con su boca, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero quiero decirte estas palabras, escucha, las cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mucha gente puede agarrar y puede decirte que tal vez tú no eres hijo de Dios, pero si tú has creído, no es por voluntad, no es el que te tiene que dar el visto bueno, no es ninguna voluntad de un hombre, sino si has creído tú eres engendrado por voluntad de Dios y no necesitas la aprobación de un hombre. No tiene que certificarte un hombre. El que te va a certificar es Dios mismo, si tú has creído. Y si Dios sabe que tú has creído y lo has confesado y has creído al Evangelio que Él mismo mandó a que se anunciara para que tú y el mundo fuera salvo, Él te va a dar algo para confirmar esa verdad que tú has creído. ¿Qué te va a dar? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que te va a hacer nueva criatura. Su Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Su Espíritu Santo que va a redarguirte cuando hagas algo malo. Su Espíritu Santo que te va a hacer dar frutos. Pero este es el Evangelio que hoy se anuncia y quiero terminar con estos dos últimos versículos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas.
yo quiero decirte lo siguiente. El que hace nuevas todas las cosas es Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Nosotros no podemos hacernos nuevos a nosotros mismos. Aquí la obra de principio a fin es de Dios. Dios es el que nos hace nuevos. Dios es el que ha hecho todo. El Señor provió Cordero Santo para que nosotros ahora podamos unirnos a Él por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y al haberse roto lo que nos dividía, lo que nos separaba de Dios, el pecado. Pero el pecado Dios lo acabó con él en la cruz. Ahora ya nada nos separa si creemos en Cristo y estamos unidos. Ahora Él por medio de su Espíritu Santo nos hace nuevos. Recibe la gracia. Pero es que tú eres malo, tú no lo mereces. Así es, ninguno lo merece. No te olvides que dice la palabra que Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Si un hombre, una persona, una mujer, tus padres o alguien te dice, pero es que tú eres malo hasta los huesos, por esos malos vino el Señor Jesucristo. Por los que nos habíamos perdido. Por esos. Este mensaje es para los que creen. Y el que no quiera creer, lo siento, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo agarrar y decir, cree. Pero el que no quiera creer, el que quiera creer en su propia justicia, el que quiera creer en su propia religión, el que quiera creer en sus ideas, allá se las verá con Dios algún día. No lo deseo, sino deseo que se arrepientan y crean la salvación de Dios. Pero los que creen en la salvación de Dios, que Dios hizo todas las cosas y que creen en Jesucristo, toma esa salvación y recibe la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa que lo que seas ante tus ojos, no importa porque la sangre de Cristo te limpia, nos limpia de todo pecado y nos hace nuevos. Porque estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. El que te va a hacer nuevo es el Señor, no tú. Tú solo confía, tú solo camina, tú solo crees, solo anda con Él y Él se encargará de hacerte nuevo. Como a todos los que le siguieron. Juan, el apóstol del amor, fue el apóstol que quería que cayera fuego del cielo en una ciudad que no había recibido a Cristo. Pero eso fue en sus inicios. Pero Dios hace nueva todas las cosas. Y luego fue considerado el apóstol del amor. Porque Juan era un bebé. Pero luego creció. Así ese crecimiento en la vida de Juan y en la vida de todo creyente también va a ser así progresivo. Pero ya eres salvo y ahora el Señor te hará nuevo en esa progresión por medio de la fe. El que salva es Cristo. Y otro último versículo para confirmar que Dios es el que hace todas las cosas. Solo cree. Ezequiel capítulo 36 dice, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién la esparce? El Señor. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién limpia? El Señor. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién limpia? Es el Señor. Y os daré un corazón nuevo. ¿Quién es el que da el corazón nuevo? Es el Señor. Y pondré un espíritu nuevo dentro. ¿Quién lo pone? El Señor. De vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién quita y quién pone? El Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién es el que pone su espíritu? El Señor. Y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Quién lo hace? Y haré, dice, y haré que andes en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo que hace? El Señor en nosotros, no nosotros. La salvación que nosotros tenemos es por gracia. La salvación que tenemos es por obra de Dios. La salvación que tenemos es poderosa y es real y es verdadera porque no es obra de hombre, sino es obra absoluta de Dios. Gracia, amor, porque nuestro Dios es amor. Nuestro Dios
es un Dios de amor. Es un Dios que bajó a esta tierra para dar su vida por nosotros y limpiarnos. El que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y recuerda, cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Escucha el Evangelio. Yo lo anuncio al lado de todos mis hermanos. Yo lo anuncio esta verdad poderosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado. Dios lo bendiga.